Buenos días, feliz domingo. Gracias por recibirnos de nuevo para llevarles el mundo de economía y negocios por Globovisión. Desde aquí intentaremos explicarles cómo los grandes y pequeños temas afectan su vida diaria, aunque tal vez usted no haya visto la economía desde ese punto de vista. Ya estamos a una semana de las elecciones primarias, este mecanismo de la democracia para buscar salidas, soluciones y contraponer ideas acerca del destino del país, ya sea en la política o en la economía. Por cierto, sobre el tema de la economía, hemos intentado precisar a los candidatos o los precandidatos de la oposición, de la Mesa de la Unidad, para tratar de definir un poco cuáles son sus propuestas concretas. Muchos estudios, análisis, muchos eventos y también la vida cotidiana de la gente indican que el real problema de Venezuela es económico. La economía que tiene que ver con el bolsillo de la gente, cómo un asalariado siente que no le alcanza la plata, cómo un empleado público siente que no tiene incentivos para trabajar, cómo la policía mal remunerada no tiene capacidad para trabajar y resolver los casos, cómo hay un deterioro social en las barriadas venezolanas y cómo un profesor o un maestro de escuela tiene que atender a 50, 60 alumnos siendo mal pagado y no tiene capacidad ni motivación. En el fondo, todo esto es economía. También es economía el que tengamos la gasolina más barata del mundo, pero un transporte público, un sistema de transporte público que en realidad no funciona eficientemente. Por eso estábamos recordando las elecciones nada menos que de Estados Unidos en 1992, cuando el entonces candidato Bill Clinton tuvo mucho éxito con una frase que se hizo famosa. Es la economía, estúpido, es lo que decía su campaña electoral para convencer a la gente de la necesidad de escuchar explicaciones sobre su vida cotidiana. Esta serie de reflexiones nos sirvieron de marco para recibir esta semana a los precandidatos presidenciales Enrique Capriles y Pablo Pérez. Por eso les presentamos a ustedes hoy un resumen editado de las principales frases, expresiones y propuestas de ellos en esta visita que hicieron a El Mundo y también al diario Últimas Noticias y a nuestro también diario de la casa, Líder. Vamos a escuchar estas propuestas. Adelante. Yo creo que para poder desarrollar el tema económico tenemos que desarrollar las capacidades. El país tiene que apostarle a desarrollar sus capacidades. Nosotros, por ejemplo, para poder tener mayor explotación del tema petrolero y todo lo que involucra el petróleo, la pequeña y mediana empresa, lo que está asociado además a la producción petrolera, tú necesitas desarrollar capacidades, tú necesitas ingenieros que sepan de petróleo, tú necesitas profesionales, digamos, del área, obreros. O sea, el país tiene que desarrollar sus capacidades. El país tiene para desarrollar 1 millón de empleos, pudiéramos tener en el campo venezolano, en la parte de la agricultura, del agro. 1 millón de empleos. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? No más expropiaciones. No regalar más el petróleo de los venezolanos. Poder desarrollar alianzas que nos permita aprovechar mejor el petróleo. No es cierto que el petróleo, que no existen alianzas con empresas de otros países. Existen en Venezuela, de PDVSA con otras empresas. Lo que han cambiado son los actores. Si antes había de repente una empresa del norte, ahora hay una empresa de China. Pero las alianzas continúan. Ahora, el Estado ha sido absolutamente ineficiente, por ejemplo, en la faja petrolífera. No sacamos un barril nuevo de petróleo hoy allí. Y tenemos allí de las reservas más importantes del planeta. Ahora, ese es el cómo. Si tú generas confianza, en el país viene la inversión extranjera. PDVSA es una empresa estratégica de los venezolanos, del Estado. No está planteado ningún tipo de privatización, ni nadie se deje confundir, pues una campaña para tratar de hacerle sentir a los venezolanos que está en riesgo sus recursos. Todo lo contrario, queremos una PDVSA del Estado para los venezolanos, por los venezolanos, bien administrada, bien gerenciada. No queremos a PDVSA que se confunda con un partido político. Lo que está planteado en Venezuela no es simplemente un cambio de presidente, sino una confrontación entre las dos concepciones políticas e ideológicas de toda la estructura, inclusive la económica. ¿Cuál sería su propuesta? Yo no la etiqueto. El gobierno plantea el socialismo, yo planteo el progreso. Hay gobiernos de izquierda retrógrados. Entonces tú no puedes decir que la izquierda es progresista.
per se, porque hay gobiernos de izquierda como este, retrógrado. Entonces yo planteo el progreso, crecimiento con equidad. ¿Sería un gobierno de izquierda progresista? Sería un gobierno progresista. No le metamos las etiquetas, pues las etiquetas son excluyentes. Hagamos inclusión sin exclusión. No todo lo que está en manos del sector privado tiene por qué ser bueno, ni todo lo que está en manos del sector público tiene por qué ser malo. Tú puedes tener empresas públicas bien gerenciadas y bien administradas. Lo que tienes que tener buena gerencia. No es la visión del actual gobierno. Mi visión de lo público es llamar al mejor, sea del pensamiento que sea, que tenga compromiso, que la empresa sea eficiente, bien administrada. Ahí hay claramente una diferencia. La inflación se combate con más producción. Esa es la forma de combatir la inflación. Un gasto público bien ejecutado y una economía con mucho más producción. ¿Cuál es el problema que tenemos actualmente? Somos una economía dependiente de las importaciones, muy costoso importar, además, por todas las trabas, por todo lo que es la situación de importación. Venezuela es uno de los países donde es más costosa la importación y dependemos de las importaciones. Por eso ha subido tanto el alto costo de la vida que tenemos los venezolanos. Entonces, yo planteo revisar cada convenio, pero nunca lo estoy planteando. Lo que ha sido firmado legalmente, bien firmado, firmado está. Punto. Ahora, yo no creo que ningún venezolano está de acuerdo con un convenio donde el petróleo lo de Venezuela se regala. Aquí se han hecho con los recursos de los venezolanos casas en Nicaragua. Este gobierno ha regalado en convenios, no convenios, 70.000 millones de dólares, casi 3 veces las reservas internacionales. En nuestro portal de El Mundo, Economía y Negocios, que se llama elmundo.com.be, tenemos un especial dedicado a las elecciones primarias. Se llama Tu Voto 2012, donde usted puede también recoger, evaluar las propuestas de todos los precandidatos y también pueden mandar sus inquietudes. Durante estas entrevistas que le hicimos a Enrique Capriles y a Pablo Pérez, recibimos, por ejemplo, un Twitter que condensa muchas de las inquietudes de los venezolanos. Tuitereando Omar 1 dice: a todos los candidatos les pido que no me digan qué quieren hacer, sino cómo lo van a hacer. Hasta ahora ninguno lo ha contado. Esta pregunta se la formulamos también a los dos precandidatos y más o menos intentaron ahondar en sus propuestas concretas. Vamos a escucharlas. ¿Cuál es la economía que hay que tener? Una economía donde exista inversión, donde haya confianza y donde podamos ir desmontando los controles por todas las distorsiones que generan los controles. ¿Fortalecería el Bolívar? Simplificar los trámites, simplificar todos los procesos engorrosos, que el Estado respete las reglas de juego, seguridad jurídica, seguridad personal, el Estado promoviendo el desarrollo de las capacidades, el Estado investigando para promover las carreras que se necesitan para poder tener esa economía. ¿Levantaría los aranceles? ¿Habría más importaciones? No, yo creo que el llamado mío es a producir, exportar, no ser lo que somos hoy. Un gobierno que viene no puede llegar aumentando la gasolina. Lo que tiene que llegar es dejando de regalar el petróleo a los venezolanos. Una de las pocas cosas, de los privilegios que tenemos los venezolanos, es tener una gasolina regalada. Este es un tema para abrir un debate, porque los venezolanos entendemos perfectamente que el precio de la gasolina es regalado, pero la primera decisión no es aumentar el precio de la gasolina. No podemos trasladar las malas decisiones del gobierno a los venezolanos. Entonces yo creo que aquí pasa por cambiar el modelo, por tener una economía que exista, digamos, mucha empresa, mucha industria, mucho comercio, que exista mucho empleo, que los venezolanos puedan mejorar su ingreso y después abrimos el debate. 3 medidas económicas primeras. Generar confianza, eso pasa por un Estado que no expropie, con un Estado que no confisque, con un tema cambiario que permita que no sea un cuello de botella, generar todo un clima de seguridad jurídica que llame a la inversión nacional y extranjera. Los procesos electorales son una oportunidad para debatir, para contrastar ideas, para buscar las mejores salidas a un país que nos pertenece a todos. Ahora vamos a una breve pausa comercial y regresamos con las propuestas de Pablo Pérez, precandidato también para las elecciones primarias del domingo.